Buenas noches. Vamos a hablar de salud en esta oportunidad y es un tema de salud que preocupa a la dirección respectiva, que tiene que ver con una preocupación porque hay un índice que ha pasado de los límites razonables, pero es un tema delicado, específico, que vamos a conocer a través de nuestro invitado, el psicólogo clínico, Felipe Ponce, quien dirige, conduce con un equipo de profesionales esta preocupación y esta campaña para resolver algo que a ustedes y al hospital también les tiene muy interesados y preocupados al mismo tiempo, ¿no? Felipe, bienvenido a Notivisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero comentar que el Servicio de Salud Arica, en conjunto con el hospital, han establecido ya hace un tiempo, desde el año 2011, instalaron un policlínico de enfermedades emergentes y reemergentes. Hay un cierto grupo de enfermedades de carácter infeccioso que se transmiten en la población que no están siempre activas, que hay que hacerle permanente vigilancia, por ejemplo, la malaria, la enfermedad de Chagas y la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ya? Entiendo. Lo que nosotros tratamos de hacer como policlínico es diagnosticar a las personas que tienen estas enfermedades que se van transmitiendo en la población, que la cualidad es que muchas de estas son silenciosas. Entonces, muchas personas no tienen conocimiento que poseen esta enfermedad y por lo tanto se van transmitiendo en la población, lo cual va generando que estas a la larga se puedan enfermar. Por esto, bueno, yo soy psicólogo y en el hospital tenemos un equipo compuesto por enfermera, paramédico, una secretaria, que realizamos, además de este diagnóstico, el tratamiento de estas enfermedades y lo que se denomina la vigilancia epidemiológica, a través de coordinaciones, por ejemplo, con el banco de sangre del hospital. Por ley actualmente todas las personas que van a donar sangre tienen que ser sometidas su sangre posteriormente a una serie de exámenes, dentro de los cuales se encuentra la hepatitis. Y una vez que estas personas van a donar voluntariamente, si su sangre aparece alterada, nosotros como policlínico, con esfuerzo también del banco de sangre, vamos a buscar a estas personas, le entregamos la notificación, una notificación responsable, que es privada, y también les proporcionamos las medidas de tratamiento que correspondan. Ahora, actualmente... Hablemos de los índices, que es lo que desata esta preocupación, esta campaña. Generalmente cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas y de transmisión, la que primero viene a la mente es el virus del VIH, ¿no? Ya. Ahora, de alguna manera es un problema de salud importante, pero que actualmente los esfuerzos de distintos procesos de gobierno, en general del Estado, han provocado que actualmente las personas que tienen VIH puedan tener un tratamiento, un seguimiento y se puedan mantener con una calidad de vida relativamente favorable a lo largo de su vida. Sin embargo, existen otras enfermedades de carácter infeccioso que quizás están un poco invisibilizadas, dentro de las cuales está la hepatitis. La tasa de hepatitis C y B en el norte, en la zona norte en general, es de las tasas más altas del país en ese sentido, y hay muchos factores que pueden incidir relacionados con la migración, por ejemplo. Nosotros somos una ciudad fronteriza en este sentido, y también muchas veces el desconocimiento de la realidad de esta enfermedad, por lo cual las personas no toman medidas preventivas. Como no se sabe cómo se origina, cómo uno puede contagiarse. Claro, por ejemplo, cuando uno piensa en hepatitis, de hecho actualmente estamos haciendo una campaña que ya la voy a explicar, las personas lo primero que se les viene a la mente es la hepatitis A, que es básicamente la hepatitis que uno contrae cuando uno come un alimento que está contaminado. Claro, y es la más conocida. Claro, que eso va a provocar una reacción aguda, una inflamación importante, genera una ictericia que uno se coloque de color amarillo, y eso, si no se resuelve en un plazo de días, podría generar la muerte de la persona. Pero tú te tratas y con el tiempo tú realizas una vida totalmente normal, tu hígado vuelve a la normalidad, tú ya no estás enfermo necesariamente. Ahora, existe otro grupo que son las hepatitis virales, dentro de las cuales está la hepatitis B y la hepatitis C, que se transmiten de formas diversas. Por ejemplo, la hepatitis B se transmite vía sexual, por ejemplo, cuando una persona tiene algún tipo de accidente cortopunzante o manipula algún objeto cortopunzante que está contaminado con sangre. También se puede transmitir vía vertical de la madre hacia un niño. ¿Hacia el feto? Hacia el feto, exacto. Y también tenemos la hepatitis C, que se transmite principalmente por contaminación de sangre, principalmente. ¿Ya? ¿Qué es lo que provoca la hepatitis? Bueno, la hepatitis es una enfermedad silenciosa que puede estar mucho tiempo en tu cuerpo sin que tú tengas algún síntoma. Y a la larga puede provocar carcinoma, puede provocar, que es un tipo de cáncer hepático, y puede provocar cirrosis hepática dentro de una
serie de trastornos en todo lo que es el esófago y el proceso digestivo de la persona. Sí. Entonces, a la larga deteriora la calidad de vida de las personas. Nosotros tenemos tratamientos para estas enfermedades, por lo tanto se pueden tratar, pero estamos tratando de enfocarnos en prevenirlas. Por ejemplo, en la hepatitis B existe una inyección, una vacuna que tú te puedes colocar, que te inmuniza alrededor de 10 años, pero hay que tener el deseo de, por ejemplo, de aplicarse esa vacuna. Desafortunadamente no es el caso así de la hepatitis C, que no existe ninguna vacuna preventiva. Por eso nosotros hemos decidido crear una campaña que contribuya a la población a que tomen conciencia de los riesgos de esta enfermedad y sobre todo que puedan prevenirla. Por eso hemos diseñado una campaña que tiene un gran eslogan que se llama No se habla y no se ve, jugando un poco con las iniciales de la hepatitis B y C, porque es algo que está invisibilizado y tenemos distintos sectores a los que queremos llegar. Actualmente estamos enfocados en el sector de la población de jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, más o menos estamos hablando entre los 14 a 30 años, donde estamos tratando de sensibilizar lo relacionado con la hepatitis. Para esto nos hemos enfocado en hacer algunas consultas de qué es lo que le interesa actualmente a los jóvenes y cuáles de esos pueden ser temas de riesgo relacionados con la hepatitis. Y obviamente los dos grandes bloques que aparecen son, por un lado, los comportamientos sexuales de riesgo, o las conductas sexuales de riesgo, y por otro lado también el arte corporal. ¿Ya? Los tatuajes. Los tatuajes, y no solamente los tatuajes, sino que también los piercing en ese sentido. De acuerdo. Bueno, respecto al comportamiento sexual, bueno, de cierta forma el condón es una excelente forma de poder prevenirlo, y de hecho todo lo que ya están haciendo algunas organizaciones en relación al VIH también pueden ser igualmente aplicables a lo que es la hepatitis B y la hepatitis C. Por lo tanto, para instaurar el tema, estratégicamente nos centramos, por ejemplo, en el arte corporal, que de hecho el arte corporal es un medio actual para los jóvenes muy importante de formar su identidad. Ellos, de alguna manera, en la actualidad, considerando las modas, las tendencias y la cultura que hay, y de alguna manera que se han quebrado varios estigmas asociados al tatuaje, es un proceso de construcción de la identidad un tatuaje. De hecho, por ejemplo, uno ve la selección chilena, están todos los jugadores tatuados. Claro. Y eso es imitable, además. Por supuesto, los artistas de música que les gustan a los jóvenes también poseen arte corporal. Y la verdad es que el arte corporal es un nuevo lenguaje entre los jóvenes, que es una realidad. De hecho, en el Poli muchos nosotros también tenemos tatuajes y nos gustan los tatuajes. Pero el tema es que la escuela del tatuaje sigue siendo muy antigua y, por decirlo de alguna manera, muy conservadora en la forma de transmitir sus conocimientos. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos tatuadores de algunas casas, por ejemplo de Génesis, de Insomnio, que tuvimos algunas charlas. Ellos estuvieron muy abiertos a conversar con nosotros. Y bueno, ellos nos explican que un tatuador, por ejemplo, tiene un aprendiz y le va enseñando en la medida que va observando. Entonces, dependiendo de la tienda establecida, están los materiales disponibles. Voy a explicar un poco lo que nosotros nos fijamos para hablar de un buen proceso de tatuaje y de un mal proceso. Y el que no lo es, Pero el tema es que existen también muchos tatuadores clandestinos que son más baratos, por decirlo de alguna manera, y que quizá tienen una actitud un poco mercenaria de ofrecer un producto quizás sin contar con todos los utensilios necesarios. Hacerse un tatuaje es muy parecido a hacerse una cirugía, porque de alguna forma tu sangre está expuesta a una serie de agentes, porque tu piel se ve lesionada de una forma controlada, pero te ves expuesto a un mundo de microorganismos que claramente tu cuerpo no está hecho para eso. Entonces es muy importante que tú elijas a un profesional o a un artista que sea seguro. Entonces buscamos de forma estratégica instaurar el tema de la hepatitis a través de algo que le guste a los jóvenes, como son los tatuajes. Por eso nuestra campaña se llama Solo Tinta, que es un poco subliminal porque uno dice solo tinta. ¿Qué significa solo tinta? Sí, a ver. Claro, porque mucha gente pregunta, ¿me puedo tatuar con algo más que solo tinta? Bueno, efectivamente sí, porque tú a la hora de contraer una enfermedad como la hepatitis, te estás tatuando algo más que tinta. Claro. Entonces, la idea es generar conciencia sobre el arte corporal, sobre que obviamente es un rubro que es muy profesional, que es muy buenos artistas. De hecho, se hacen convenciones de tatuaje acá en Arica. Hay locales establecidos que generan una cultura del tatuaje muy saludable. Entonces, la idea es dirigir a la gente hacia los lugares que son seguros.
Seguros, del punto de vista de ustedes, ¿qué significa? ¿Qué debe pedir o ver uno en un lugar donde se va a tatuar? Excelente pregunta. Bueno, lo primero es que cuando una persona ingresa a un lugar, uno se fija que el lugar esté limpio. Eso es lo obvio, ¿no? Que un lugar esté limpio. Yo creo que el primer factor de filtro de selección debe ser que el lugar esté limpio. Pero el problema es que ese es nuestro único filtro, porque los microorganismos, la hepatitis es algo que no se ve. Entonces, por mucho que el lugar esté bonito, sea acogedor, perfumado incluso, perfumado todo, no significa que sea un ambiente higiénico. Ya. Bueno, el primer punto que hay que fijarse es que si ese local cuenta o no con el permiso de funcionamiento que otorga la Seremi de Salud. Esa es la garantía de que puede uno entrar con tranquilidad a hacerse es el primer filtro que uno tiene que tener, que si ese local cuenta con la autorización sanitaria correspondiente. El segundo filtro que uno tiene que tener en cuenta es que los utensilios que se empleen para realizar el tatuaje estén debidamente sellados y que sean de carácter desechable. Ya. Dentro de algunos tatuadores nos explicaban que existen distintas modas. Por ejemplo, hay algunos tatuadores que emplean agujas desechables, las cuales tienen que abrirlas delante tuyo. Sí. Y en todo momento las manos del tatuador tienen que estar con guantes. El tatuador, su piel no puede tener contacto con la tuya, no porque el tatuador tenga algo. También para medida de protección, también para el mismo tatuador. Porque una asepsia obligada en todo caso. Exacto, los tatuadores también se exponen a muchos riesgos, porque cuando les llega un cliente ellos no saben. La contaminación puede ser mutua. Exacto, al final puede ser el tatuador el que se contagia. Claro. Y por otro lado, bueno, tiene que tener guantes y abrir de cierta forma la aguja frente a ti, ¿no? Lo segundo es que claramente el lugar, la zona de trabajo tiene que estar limpia, porque cuando tú vas a un lugar te colocan en un sillón o en una mesa de metal y ese lugar tiene que estar higienizado. Yeah. Y tiene que limpiarlo delante tuyo porque tú no sabes quién es tu guante. Eso es muy importante y generalmente nosotros no lo hacemos porque cuando vamos a seleccionar, y acá mi aporte psicológico, uno cuando elige un tatuador, uno elige, se guía por el dibujo, que sea un buen artista en ese sentido. Que le quede bonito. Claro que sea, bueno, el gusto es discutible, pero de alguna manera a ti lo que te llama la atención es el portafolio que tiene el tatuador. Y por otro lado que la tienda sea bonita, pero uno quizá, y el costo, por supuesto. Claro. Hay muchas personas que asocian el tatuaje con un costo y la verdad es que es una forma de arte y algunos tatuadores cobran bastante dinero o de alguna manera su honorario no alcanzan al resto de la población. Entonces, ¿qué hacen algunos jóvenes de repente entusiasmados por identificarse, por tatuarse algo? Buscan un tatuador más barato y ese tatuador más barato probablemente no es que haga un mejor o tenga un peor arte, pero sí claramente escatima en algunos costos como son los utensilios de limpieza, los desechables. Claro. Hace ahorros que no nos convienen. Exacto, entonces nosotros no estamos en contra de los tatuajes, al contrario, sino que queremos generar conciencia de prevención. Y lo mismo con los piercing. Lo mismo, cuando te van a hacer una perforación, esa aguja tiene que ser desechable. Claro. Existen algunas modas, por ejemplo, la Polinesia, que ocupan una aguja especial, pero a veces es la misma aguja, entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Tú te puedes hacer un tatuaje en una tienda hermosa, o te puedes hacer un tatuaje a lo mejor en Thompson o un piercing, pero lo importante siempre son las medidas de higiene. De acuerdo. Ahora, por eso se llama nuestra campaña Solo Tinta, porque nosotros queremos que la población solo ingrese tinta a su cuerpo y no ingrese algún tipo de enfermedad como la hepatitis B o la hepatitis C. Bueno, alguna encuesta, por ejemplo, dentro de una gama de jóvenes, más del 70% de los jóvenes plantean abiertamente que desean hacerse algún tatuaje en algún momento de su vida. O sea, ha cambiado mucho el paradigma en ese sentido. Por lo tanto, el arte corporal llegó para quedarse. Pero de ese 70%, más de su 50% termina realizándose un tatuaje. De acuerdo. Entonces, es una realidad, sí o sí. Entonces, yo creo que también tenemos que realizar esfuerzos para capacitar también a los tatuadores sobre el manejo de cortopunzante, la higiene. Yo creo que también es un siguiente desafío. Y por otro lado, esto que estamos tratando de hacer, que llegar a los balnearios, por ejemplo, queremos pronto llegar también a los colegios. Bien, con esto yo creo que podemos considerar de que estamos cumpliendo con avisarle, ¿verdad?, a la opinión pública de los riesgos y los cuidados que hay que tener para este tipo de, no sé, modas o necesidades, como tú decías, de arte corporal para cada quien. ¿Sí?
Bueno, por eso, si vas a realizarte un tatuaje, elige un lugar seguro, que tenga o que cumpla con elementos desechables, para que en tu cuerpo solo tinta sea la que ingrese. Bien. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias con Notivisión.